Maria Antonia a Sancto Joseph, in seculo Maria Antonia Pasi Figueroa, Virgo fundatrix domus exercitationum spiritualium in ubere bonaerensi, providentiae facile instrumentum, et assidua missionari in Evangelii famulatu, beate nomine imposterum appelletur, eiusque festum, die septima mensis martii, qua in celum orta est, in locis et modis iure statutis quod annis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen, datum Rome, apud Sanctum Petrum, die septimo decimo mensis Augusti, anno Domini bismillesimo sexto decimo, pontificatus nostri quarto, Franciscus Papa. En este momento también se dará lectura de la carta que acaba de ser proclamada en español para la comprensión de todo el pueblo presente. Carta apostólica. Nosotros, cumpliendo los deseos de nuestros hermanos Mario Aurelio, Su Excelencia Reverendísima Cardenal Poli, Arzobispo Metropolitano de Buenos Aires, y de Vicente Bocalich, Obispo de Santiago del Estero, y también de muchos otros hermanos en el episcopado y de numerosos fieles, después de haber escuchado el parecer de la Congregación para la Causa de los Santos, con nuestra autoridad apostólica concedemos la facultad de que la venerable sierva de Dios, María Antonia de San José, María Antonia Paz y Figueroa, Virgen, fundadora de la Casa de Ejercicios Espirituales en la ciudad de Buenos Aires, dócil instrumento de la providencia y asidua misionera en el servicio del Evangelio, sea llamada beata de ahora en adelante y que su fiesta pueda celebrarse cada año el día 7 del mes de marzo, día en que nació para el cielo, en los lugares según los modos establecidos por el derecho, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dado en Roma, junto a San Pedro, el día 17 del mes de agosto, en el año del Señor 2016, cuarto de nuestro pontificado Francisco. Y expresamos esta alegría con un alegre amén. Redoblamos los aplausos, redoblamos los pañuelos. ¡Aleluya! Amén, amén, amén. Bienvenidos al programa Haciendo Familia, queridos amigos. Quisimos empezar con esta hermosa fiesta de Mamá Antula, el día de su beatificación en Santiago del Estero. Cintia Suárez nos acompaña. Bienvenida, Cintia, al programa. Cintia es periodista, licenciada en periodismo, investigadora, ha escrito un libro hermoso de Mamá Antula y además también es de la misma tierra donde nació la Beata, de Santiago del Estero. Bienvenida, y quiero agradecerte a través tuyo a Canal 7 que nos facilitó el material que vamos a estar viendo durante el programa. Cintia, después de haber escrito este hermoso libro, ¿qué se siente al ver materializado tantas ilusiones y tantas horas que dedicaste a este trabajo en esa beatificación hermosa que hubo en Santiago? Bueno, primero muchas gracias por este espacio. La verdad que ver esto es muy emocionante, volver a revivirlo, que bueno, que lo compartimos juntas y que fue una gracia muy grande en Santiago del Estero para todo el pueblo argentino, porque
la Mamantula peregrinó por distintas partes de nuestro país. La verdad que es muy movilizador. Hoy, a pesar de que pasaron varias semanas, sigue moviendo muchas emociones, y a mí particularmente, como santiagueña, como argentina, me pone muy orgullosa que la Mamantula esté en los altares, y que bueno, que después de más de 100 años, que desde que tiene la causa de beatificación, hoy podamos tenerla beata y seguramente muy pronto santa. Dios quiera. ¿Por qué demoró tanto esta causa? Vos sabés que permanentemente yo escuchaba eso, ¿no?, de los presentes. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Más de 100 años. ¿A qué se debió tanto tiempo en la causa? Porque estaba todo estudiado y todo comprobado. La verdad que fue un proceso muy largo. Fue la primera causa de los santos de Argentina, la de María Antonia. El milagro por el cual fue beatificada es de 1905, con lo cual, bueno, hace que sea la primera causa. Y la verdad que seguramente bueno, la Mamantula habrá decidido que este sea su tiempo, pero por ahí la parte burocrática y demás ha llevado que no avance con gran facilidad y que llegue recién con el Papa jesuita a ser beata. Ya lo creo. El sueño de ella, ¿cierto? Porque ella soñaba que los jesuitas volvieran a la tierra después de haber sido expulsados, volvieran a nuestra tierra. Ella tenía, bueno, muchos deseos, y además ella tenía, digamos que recibía la gracia de Dios y podía ver algunas cosas. Entre las cosas que podía ver, ella veía que el templo de la Compañía de Jesús estaba totalmente iluminado, lleno de luces, es decir, que la compañía se restauraba tras la expulsión de 1767. Entonces, María Antonia ya presentía que los jesuitas iban a volver y con mucho ímpetu, que como lo vemos ahora. Así que sí, tenemos un Papa jesuita. Tenemos un Papa jesuita. Ella de alguna manera facilitó las cosas, porque cuando los jesuitas fueron expulsados de la Argentina, ella continuó con los ejercicios ignacianos, reabriendo todas las casas de ejercicios que habían quedado abandonadas por los jesuitas, y ella fue a cada lugar, volvió con las tandas, continuó con la práctica que venían haciendo los jesuitas tal cual ellos lo enseñaban, y bueno, y eso hizo que se mantuvieran en el tiempo, en la memoria, y que no se hubieran extinto del todo en la sociedad. ¿Qué recalcaron en la beatificación? Casi digo canonización, me estoy anticipando. ¿A quiénes se les llamaba beatas? Las beatas eran mujeres laicas, porque a diferencia de las monjas, las beatas solamente hacían los votos simples de pobreza y castidad, no hacían ningún voto de obediencia a ninguna orden. Entonces era un movimiento que se extinguió, que nació en Flandes, y que eran mujeres piadosas que se dedicaban a evangelizar, a catequizar a los niños, a cuidar de los enfermos, de los huérfanos. También los educaban, se hacían cargo de las personas más sufrientes de la sociedad. Claro. Eran mujeres piadosas, básicamente. Y María Antonia ingresa con 15 años en el Beaterio, en Santiago del Estero, que en la Compañía de Jesús, y ahí ella entra en contacto con los jesuitas, porque ella, en ese momento, en esa sociedad, o la mujer o se casaba o era monja, no había muchas opciones. No había un lugar específico. Entonces ella quería acceder al conocimiento, quería formarse, y los que tenían el conocimiento, los libros, eran los jesuitas. Ajá. Entonces ella ingresa al Beaterio, tenía 15 años cuando ella se consagra a la vida religiosa, y de ahí empieza su peregrinación, digamos. Ahí empieza. A los 30 años, bueno, se encuentra con que los jesuitas ya no estaban, y que la gente, no solamente había un vacío espiritual, sino también social, porque los jesuitas asistían a las personas en todos los aspectos de la vida. Entonces ella se conmueve y bueno, va a la celda capilla de San Francisco Solano, en donde ella dice, bueno, aquí empieza mi misión, aquí
tengo que comenzar a peregrinar y a llevar los ejercicios ignacianos a todos los lugares donde estaban los padres de la compañía. Claro, ella buscaba un sacerdote para que diera los ejercicios, pero ella hacía todo el itinerario del ejercicio. ¿Es así? Claro, ella no podía dar las pláticas espirituales, pero ella, como ella había tomado ejercicios y demás, entonces ella organizaba todo lo que tenían que ver con los horarios de la apertura, del cierre, toda la comida, porque los ejercicios, al demandar mucha actividad intelectual y física, las personas tienen que estar bien descansadas y bien comidas, entonces ella iba y pedía limosnas porque no tenía fondos para hacerlo. Y las conseguía. Las conseguía. Eso es lo más asombroso. Dicen que 600 personas, 500, por eran retiros. tandas muy masivas. Qué hermoso. Y ella iba, se dice que iba con un carrito en donde la gente, le aportaba lo que tenía. Hay una anécdota muy linda que dice que en un momento ella iba por el norte y se acerca una niña y le lleva en su delantal lleno de copos de algodón. Y le dice, bueno, madre, tengo esto para colaborar. Y la madre le dice, bueno, mira, ella era tucumana. Le dice, vos cuando seas grande te vas a casar con un médico santiagueño. Y los testimonios de la época cuentan que ella después cuenta, esta niña convertida en mujer, que efectivamente... se casó con un médico santiagueño. Se adelantaba a los tiempos, la beata. Ella tenía, el don de la profecía y podía... De hecho, cuando vio que los jesuitas iban a volver, tenía el don de la profecía. Tenía el don de la profecía, sí, totalmente. Ha sido una mujer piadosa, una mujer que se ha olvidado de sí misma para entregar su vida al prójimo, al más necesitado, se ha comprometido con las realidades más difíciles de la época. Ella estaba con los niños huérfanos, con los enfermos, con los presos en Buenos Aires. Con los presos, y me llamó la atención que el cardenal Sánchez Orondo habló precisamente de este tema, ¿no? Ella, porque María Antonia, si bien ella no pertenecía a ninguna orden, pero ella había estado en contacto, por ejemplo, con los dominicos, con los mercedarios, y había un cura dominico y un mercedario que la ayudaban a dar las tandas de ejercicios. Sí. Y ella tenía una carta de hermandad de la Merced, de la Orden de la Merced, en donde la consideraban como hermana mayor de la orden y tenía de alguna manera los privilegios de pertenecer. De la orden. Y los mercedarios... se dedican a los cautivos. Ellos sí, entregan su vida por el otro. Sí. Entonces ella eso no lo predicaba con la palabra solamente, sino que con los hechos. Y por ejemplo, en un momento ella intercedió por un cautivo que estaba injustamente preso, se presentó y habló ante el virrey y le dijo que por favor revea la causa de esta persona. Y después esta persona salió en libertad porque estaba injustamente juzgada. Qué hermosa. Sí. Era una mujer de poner manos a la obra, ¿no? Sí. De hecho, lo hizo cuando vino a Buenos Aires. Cuéntanos un poquito cómo fue esa llegada de Mamantula a Buenos Aires. Bueno, la llegada no fue muy... Sí, la apedrearon. No fue muy feliz, de alguna manera. La bienvenida no fue muy grata. De hecho, esto lo contó el cardenal Poli en Santiago del Estero en la Misa de Acción de Gracias, que fue cuando él se quebró y se conmovió mucho, sí. Al contar que María Antonia llegó y como la veían como una mujer alta, toda, venía de un viaje de años, toda por tierra, venía descalza, vestida con una capa de jesuita negro, entonces como que la gente decía, esta mujer... No está bien. No está bien, claro, la veían como una hechicera, como una loca, entonces los niños le empezaron a tirar piedras. Entonces, ella ante eso llega y directamente se refugia en la Basílica de la Piedad. La antigua basílica. La antigua iglesia, que ahora es basílica, que estaba muy cerca al puerto. Y y ella ahí, como es el primer lugar donde ella tiene su refugio, su cobijo, dice, que este sea el lugar en donde yo descanse eternamente. Y es por eso que allí está su tumba. Sí. Entonces, estuvo en su testamento, ella lo pidió, ¿no?
Ella lo pidió. El primer lugar que le dio refugio. Sí, sí, ante el peligro fue el lugar donde ella se quedó a salvo. Y bueno, y así fue. María Antonia no fue fácil porque los jesuitas eran palabra prohibida en ese momento. El virrey no quería saber nada. ¿Vos te imaginas que le fuera a pedir al virrey que quería hacer los ejercicios de los jesuitas cuando los jesuitas habían sido echados por el rey? Pobre virrey también. Era todo un tema, y además tampoco el obispo como que veía con buena voluntad que ella, una mujer, bueno, emprendiera esta misión, y entonces María Antonia decidió perseverar y continuó yendo a visitarlos, a pedirles autorización, hasta que finalmente la autorizaron. Y no solamente pudo dar los ejercicios, sino que también pudo construir su casa, que todavía está en pie en Buenos Aires. La famosa casa de ejercicios. Sí, la casa que se puede visitar, que está en la calle Independencia 1190, en la capital, y que bueno, que se dan tandas de ejercicios espirituales todavía hasta la actualidad. Y muy buenos. Y que se conserva la celda donde vivió María Antonia, la celda número 8, donde hay reliquias de ella. Y la verdad que es un lugar muy especial para la oración, para estar también en contacto de alguna manera con ella. Claro, sí. Yo acá leo en tu libro, a ver, dice: intersección por un cautivo, que es lo que contaste, reanimación del obrero y entrenamiento con una fiera. A ver, contame un poquito. Bueno, en los viajes María Antonia se tuvo que enfrentar a distintas adversidades. En una de ellas, bueno, por ejemplo, se quebró una costilla, y bueno, ella se quebró una costilla en la peregrinación, y bueno, y dice que nada más que la mano de Dios, la intercesión de Dios fue la que la curó, porque estaba en el medio de la nada, de monte total, y entonces ella iba con otras mujeres, que eran mujeres que la seguían, que entre ellas eran sus primas, pero eran mujeres que no... Claro, ninguna entendía. Nada, iba con 2 sacerdotes, entonces, bueno, es más, una de ellas murió en el camino, porque, bueno, podía sucederte cualquier cosa. Claro. Entonces, dice que en un momento ellas iban caminando y se acerca un puma. Se acerca un puma y viene como a atacarlas. Y bueno, y María Antonia se pone adelante de todas y con su báculo firme dice, bueno, si alguien ha de morir, que sea yo. Y el animal se queda paralizado. Se queda paralizado y se va entre los árboles y desaparece. Eso también es uno de los testimonios de las gracias de María Antonia. Y después, en la Santa Casa, cuando estaban haciendo la construcción, un obrero se cae de un andamio, y entonces, no sabían, o sea, ya lo daban por muerto. Y Mamantula hace una oración y lo reanima y lo vuelve a la vida. Qué hermoso. Sí. Qué hermoso. Sí. ¿Y cómo ves, Cintia, la figura de Mamantula comparado a la mujer de nuestros días? Yo creo que Mamantula fue una mujer avanzada para su época y también un poco incomprendida. Es la patrona de las mujeres empresarias argentinas. Es la primera... ¿Por qué? Porque ella se considera que la primera empresa que gestó fue su propia casa de ejercicios, y que como no le fue nada fácil, tiene ese título, digamos, de alguna manera merecido. Porque bueno, imaginemos que esto fue a finales del 1700, cuando todavía estaba el virreinato, todavía no era la Argentina como la conocemos hoy. Entonces, bueno, se la considera por eso la patrona y la primera escritora rioplatense, porque sus cartas también son muy famosas, sus cartas que han recorrido el mundo. A pesar de que los medios no eran tan rápidos, por lo que escuché, hay cartas de ella en Francia, en Inglaterra, etcétera, ¿no? Hasta en Rusia. Se las han traducido en 7 idiomas, y es más, con lo que la Mamantula
contaba cómo organizaba su casa y los ejercicios en Buenos Aires. Se han reformado conventos y todo. ¡Qué maravilla! Eso no lo sabía, qué maravilla. Sí, porque, por ejemplo, la priora de San Denis, ella quería saber, apenas llegaba la noticia de María Antonia, ella quería tener la novedad y saber cómo ella organizaba las tandas y cómo manejaba a la gente y cómo lograba su objetivo en América. Y entonces la tomaban como un ejemplo, que es lo que creo que es, y también es muy importante que digamos que de alguna manera sea beatificada en este tiempo en donde la mujer, no solamente tiene que trabajar, sino tiene la familia y demás, pero que Mamantula ella se daba un tiempo para todo. Y ella lograba una comunión entre toda la gente que visitaba su casa, porque estaba la señora con la persona que la acompañaba, que la asistía, y todas tomaban los ejercicios juntas y todas hacían las actividades propias de una casa, las de la limpieza, la de la cocina, todas trabajaban y no había conflictos ni nada, sino que ella lograba esa calidez. Típico de los jesuitas. Y típico de madre, porque por algo es su nombre, por algo los quichuistas le pusieron Mamantula, porque ellos ya la sentían como una madre protectora. Ah, mira. Sí, de ahí viene el nombre de Mamantula, porque es a la madre. Antula es la traducción de Antonia al quichua, sí, sí. Y mama por la madre, por la Mamantula, por ejemplo, en Santiago del Estero les enseñaba a las mujeres la técnica del telar, que son como uno de los primeros registros que se tiene del telar, cuando ella lo enseñaba, y así muchas cosas más. Y entonces creo que es una mujer que es sinónimo, como ella misma decía, de su propia frase, de que la paciencia es buena, pero mejor es la perseverancia. Entonces, en estos días, en estos tiempos que estamos todos como muy apremiados por el tiempo, creo que ese mensaje también es muy rescatable, muy rico, y muy aplicable a nuestra vida. Y el hecho de que ella siempre valoró mucho la familia, los niños. Por ejemplo, ella, cuando había niñas huérfanas, que ella se hacía cargo, entonces estas niñas no tenían padres y no tenían apellido, ella les ponía el apellido de San José. ¡Ah, qué hermoso! Como ella era María Antonia de San José, entonces ella le ponía ese apellido. Entonces eso es todo un símbolo, un gesto muy importante, porque ese niño que era como estaba totalmente abandonado en el mundo, ella lo protegía en todos los sentidos. Claro. Lo dignificaba. Y también se dedicó, según escuché en la conferencia de Sánchez Orondo, a rescatar a las mujeres de la prostitución y todo eso, ¿no? Que salía de noche y las buscaba. ¿Cómo es? Contanos un poquito. Bueno, según los registros orales, sobre todo, porque en la historia de Mamantula hay una gran... hay poco escrito. Claro, hay poco documento, pero sí hay una tradición oral muy fuerte. Que esa tradición oral, cuando la repiten demasiadas personas, toma demasiada credibilidad. Y de hecho, yo hablé con Silvia Correal y le pregunté si la tradición oral, qué importancia tenía o no, digamos, dentro de lo que es el Vaticano. Y me dice, mira, es una fuente de investigación, o sea que es totalmente válido, digamos, de alguna manera. Entonces, lo que cuenta la tradición es que Mamantula iba al puerto donde estaban las mujeres que eran víctimas de la trata, porque ya en ese momento existía la trata y la prostitución, y ella las rescataba de esa vida, las llevaba a su casa, de alguna manera las educaba, las redignificaba, porque eran mujeres que eran abusadas en todos los sentidos, y después ellas volvían a la sociedad haciendo otra actividad que totalmente distinta a la que estaban haciendo. Qué hermoso lo que contás. Bueno, nos tenemos que ir, Cintia. Te agradezco muchísimo la presencia.
te agradezco mucho que te hayas tomado el trabajo de investigar para podernos enriquecer, ¿no? Porque sinceramente Mamá Antula, la beata Mamá Antula, ha sido una pionera entre las mujeres. Sin ser religiosa, estuvo al servicio del pueblo, ¿no? Del pueblo de Dios y de todos los que la necesitaban. Es hermoso, es una vida apasionante. Queridos amigos, nos estamos yendo. La Santa Casa de Ejercicios se puede visitar. Es patrimonio histórico, es fácil llegar, hay visitas guiadas, hay retiros. Y por otro lado, lo que pido siempre, recemos mucho por Argentina, pero sobre todo recemos para que pronto la beata pueda ser canonizada. Será hasta el próximo programa, si Dios quiere.